Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre es un placer estar con todos ustedes. Les habla su amigo el licenciado Juan Parodi Nativitas desde esta bellísima y hermosa ciudad de Teciutlán, Puebla, y esta es una emisión más de su programa Caso Abierto. Y bueno, pues un saludito a toda nuestra gente que está seguramente allá en casita, un poquito resguardada, disfrutando pues de estos días. Y bueno, pues queridos amigos, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre una adecuada defensa. La semana pasada platicamos de las personas pues que están en el reclusorio y que, bueno, pues muchos nos quejamos de que tal pareciera que la ley protege más a quien cometen actos indebidos. Y bueno, pues ya platicamos los contra de esa situación. Hoy, queridos amigos, vamos a platicar lo importante de una adecuada defensa. Y es que, fíjense que a través de la historia, antes, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, decía que podía tener como defensor a una persona de confianza. Fíjense, entonces cualquiera podría ser abogado de una persona que estaba señalada como responsable de haber cometido un delito. ¿Cuáles son los delitos, queridos amigos? Bueno, pues ejemplo, ya habíamos dicho que homicidio, secuestro, violación, robo a mano armada, asalto, y en fin, hay muchos, ¿no? Entonces, cuando detenían a una persona, pues, por un delito de esos, fíjense, en aquellos años podría esa persona detenida, podía defenderse por sí mismo, podía contratar un abogado y en caso de que no existiera ese abogado o en caso de que él decidiera por una persona de confianza, esa persona de confianza podía fungir como abogado. No se necesitaba tener un título, una cédula profesional y conocimientos especiales para hacerlo. Sin embargo, queridos amigos, pues la experiencia nos ha dicho que cuando se nombraba a estas personas de confianza, pues desgraciadamente cobraban honorarios como si fueran abogados y las consecuencias de quien estaba detenido eran fatales. No en todos los casos, obviamente, pero en muchos de ellos, pues no había una buena defensa, no había aportación de pruebas que demostrara precisamente la inocencia de la persona, no había buenos interrogatorios a los testigos y finalmente el juzgado, el tribunal, terminaba condenando a la persona. Bueno, entonces les ponían sanciones fuertes, 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, precisamente por eso, pues las autoridades optaron por cambiar, por modificar la ley y determinar que, bueno, que a partir de este nuevo sistema de justicia penal, que ya tiene algunos años con nosotros, tenía que existir no solamente una persona que tuviera título y cédula profesional para ejercer la profesión de abogado, sino además debería de tener los conocimientos, habilidades, tecnicismos propios y especialistas de este nuevo sistema de justicia penal. Y es que, como les he explicado en algunas otras cápsulas, queridos amigos, este nuevo sistema penal es un sistema penal científico, es un sistema penal en el que hay que aportar los elementos de prueba correctamente, porque el juez es solamente un espectador. El juez solamente prácticamente se sienta a oír, escuchar la historia. Y quien lleve los mejores medios de prueba, quien demuestre esa historia, es precisamente el que se puede determinar si esa persona es inocente o es culpable. Entonces, queridos amigos, si no sabes hacer bien tu trabajo, si no tienes los conocimientos, si no tienes la experiencia, si no tienes las habilidades, bueno, pues la consecuencia puede ser que tú pierdas ese asunto y que esa persona inocente pueda estar muchos años en la cárcel. Y es que fíjense que nos hemos encontrado incluso hace aproximadamente 2 o 3 meses, nos tocó en la oficina un asunto
en el que cuando detienen a la persona, porque se dictó una orden de aprehensión en su contra, bueno, la primera audiencia, queridos amigos, es la audiencia de imputación, que consiste precisamente en que el fiscal le da a conocer al acusado, vamos a llamarle así, legalmente se le llama imputado, cuáles son los hechos por los que se le acusa. Primero, una vez que el imputado o acusado, para que lo entendamos, sabe, ha escuchado fecha, hora, lugar de lo que lo están acusando, puede ser de una muerte, esta persona tiene derecho a declarar o guardar simplemente silencio. Si decide declarar, significa que va a dar su propia versión de la historia. Y obviamente tendrá que presentar pruebas de esa versión. Si decide guardar silencio, ese silencio, queridos amigos, no le perjudica, porque es la fiscalía quien tiene que demostrar que esa persona es responsable. Una vez que se le ha dado la oportunidad de declarar su historia, sea que lo diga o sea que se calle, lo que sigue es que el Ministerio Público solicite que se le vincule a proceso penal y la Fiscalía dice, Ministerio Público o Fiscalía, que es lo mismo, queridos amigos, para que lo entendamos, dice, solicito, señoría, que se vincule a esta persona a proceso porque de esta historia que te acabo de platicar tenemos como datos de prueba los siguientes. Y entonces empieza a mencionar, pues a lo mejor que se levantó el cadáver, dónde se levantó, en qué lugar, quién lo hizo, quién hizo la autopsia, cuáles fueron las causas del fallecimiento, testigos. Contamos con la declaración del señor fulano de tal que dijo esto y esto y esto. Una vez, queridos amigos, que el fiscal le dice al juez, que insisto es solamente un espectador, cuáles son los datos de prueba que se tienen en contra del acusado, le pide que se dicte auto de vinculación a proceso. Hasta ahí, queridos amigos, se le pregunta al acusado en qué tiempo quiere que se le resuelva su situación jurídica. En ese momento o en las 72 horas o en el doble de esas 72 horas. Él puede escoger, su señoría, quiero que en este momento se resuelva mi situación, o dame 3 días, o dame 6 porque quiero que mis abogados hagan investigación y quiero que también ellos busquen datos de prueba, incluso medios de prueba. Entonces, una vez que el abogado y el acusado ha decidido en qué tiempo se va a resolver su situación jurídica, es entonces que el juez determina la fecha en que se va a resolver. La siguiente audiencia, queridos amigos, es una audiencia prácticamente exclusivamente para la defensa, en donde se va a abrir y el abogado defensor tendrá precisamente que decir durante todo ese tiempo qué investigación hizo. Pudo haber recogido entrevistas, peritajes y lo que haya tenido. Entonces, en ese momento, tiene que ofertar los datos de prueba y los medios de prueba. Obviamente, queridos amigos, esto implica un tecnicismo, no nada más por decir, señoría, te ofrezco estos datos de prueba y te ofrezco estos medios de prueba, ya por eso el juez los va a recibir. ¿Por qué? Porque hay que decirle al juez por qué ese dato de prueba y ese medio de prueba es importante para el asunto. Entonces, muchas ocasiones, queridos amigos, si no se hace esa investigación y no se aportan esos datos de prueba, entonces el juez tendrá que resolver solo con
los medios, más bien con los datos de prueba que le está aportando la Fiscalía y tendrá que dictar auto de vinculación al proceso. Lo que nos ha sucedido, queridos amigos, nosotros al revisar estos tipos de asuntos penales de la gente que pues, llega incluso a prisión, es que el juez muchas ocasiones resuelve, pues determinando al final es un ser humano, que sí existen datos de prueba que alcanzan para dictar un auto de vinculación al proceso. Sin embargo, nosotros al revisarlo, queridos amigos, nos damos cuenta que no, que faltó una defensa adecuada, que faltó interrogar correctamente a los testigos, que faltó presentar un dictamen, que faltó ofertar testigos. Y entonces nos damos cuenta que ya se les pasó el tiempo al acusado para presentar un amparo para que se pueda resolver el asunto. Muchos asuntos, queridos amigos, las personas no es para que se queden en la cárcel, no es para que estén en prisión. Sin embargo, esa falta de llevar un buen abogado, una técnica adecuada, es precisamente lo que se les ha traído como consecuencia que se queden en prisión. Por eso, queridos amigos, lo importante que es, yo creo que como en todas las profesiones, ¿verdad? Si tú te tienes que operar y te tienes que, pues, poner en las manos de un cirujano, no te pongas en las manos de cualquier cirujano. Pregunta si tiene experiencia, qué tiempo tiene de ser cirujano, pregunta qué ha pasado con sus pacientes, ¿sí? Lo mismo que con cualquier profesión. ¿Por qué? Porque es importante, queridos amigos, tener una adecuada y legítima defensa. Y aunque el juez actualmente tiene que cumplir, incluso puede correr al abogado. Incluso si el abogado se da cuenta el juez que no está haciendo correctamente su trabajo, le puede decir, abogado, yo percibo que usted no tiene exactamente las habilidades ni los conocimientos de este nuevo sistema de justicia penal. Lo conmino a que haga usted su trabajo. De lo contrario, lo voy a tener que revocar. Si después de eso, queridos amigos, el abogado pues se percata, el juez, que verdaderamente no tiene los conocimientos, puede el juez sacarlo de la sala y decirle, lo siento, abogado, pero yo nuevamente percibo que usted no está haciendo correctamente su trabajo, no tiene los conocimientos y lo siento, pero lo relevo de su cargo. Y entonces, tendrá que salir el abogado y la persona acusada tendrá la posibilidad de nombrar un abogado y si no, se le tendrá que nombrar el de oficio. Claro, queridos amigos, esto se ha prestado también a muchas situaciones porque si el juez no se lleva bien con el abogado, puede abusar de su poder y puede sacar. Pero bueno, esa es otra historia. Espero, queridos amigos, que les esté gustando el tema del día de hoy, de lo importante que es tener una legítima, pero más adecuada y correcta defensa. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan.